Hola amigos, soy Samuel de Electroinformática 21. Hoy os presento este video tutorial de cómo conectar y programar este higrostato digital programable WH8040-220. Hablamos de este modelo que vendemos en nuestra tienda online. Como veis, este ya está cableado y está funcionando, entonces rápidamente os voy a explicar cómo hacer las conexiones. Lo primero, para cablearlo. En el paquete se incluye este manual en inglés y viene con un esquema. Como veis, las conexiones son bien sencillas, no es complicado. En primer lugar, deciros que lo que son las sondas, tanto la sonda esta de humedad, que es el cable rojo, negro y amarillo, y este último, que es la sonda de temperatura, la cual se usa para hacer el cálculo de la humedad, vienen ya cableadas, ¿vale? Serían los puertos desde el 5 hasta el 9, vienen ya conectados, no nos olvidamos de ellos. Nos centramos entonces en los demás. En primer lugar, la entrada de tensión a 220, que sería este cable que tengo aquí, tendríamos que colocarlo en los puertos 3 y 4, ¿vale? Tensión a 220, como veis, en el 3 y el 4. Después tendríamos que hacer un pequeño puente del puerto 3 al puerto 2, un puente del 3 al 2. Y por último, conectar la salida del relé, que es el puerto 4 y el puerto 1, este y este, en este caso nosotros lo hemos conectado a una toma de enchufe hembra, en el cual vamos a conectar el humidificador que estáis viendo en el recipiente, ¿vale? Entonces, explicaros que este higrostato es ideal pues, para controlar tanto la humidificación como la deshumidificación. En el caso que lo estamos vendiendo particularmente para incubadoras, nacedoras o terrarios, normalmente lo que se necesita es controlar la humedad, ¿vale? Por eso lo vendemos también con este humidificador Mintmaker que estáis viendo aquí. Y en este caso vamos a usar algunos de los accesorios que vendemos. Estamos usando un flotador, como veis, que es el artículo negro, y un protector antisalpicaduras, que sería esto de aquí. ¿Vale? El flotador viene muy bien si queremos usar un receptáculo que sea grande y profundo, ya que el humidificador tiene que estar siempre sobre unos 2,5 centímetros por debajo del agua. Entonces, si usamos un receptáculo muy grande en el que el humidificador queda muy abajo, no podría funcionar correctamente. Por eso tendríamos que usar este flotador para que esté siempre a la altura correcta de funcionamiento, ¿vale? Y el protector este antisalpicadura sería para proteger las gotas que expulsa de agua, pues que no caigan alrededor del receptáculo que tenemos, no caigan quizás en la parte de la instalación eléctrica o no salpiquen al mueble de madera o a donde sea que lo tengamos puesto, ¿vale? Sería un poquito de protección. Pues nada, ya voy a pasar a explicaros cómo hacer la programación más básica, que sería para usar en incubadoras, nacedoras o terrarios. Para la programación, una vez que tenemos ya el higrostato conectado y funcionando, como en este caso, está marcando 41,9, 42% de humedad. Es muy sencilla. La programación que vamos a hacer, en primer lugar pulsaríamos Set. Aquí marcaríamos la humedad techo que queremos tener, ¿vale? Subimos, bajamos, en nuestro caso vamos a ponerlo 60% de humedad, para hacer una pequeña prueba. Queremos que esté entre 60 y, por ejemplo, vamos a poner 58% de humedad, ¿vale? Pues ya hemos marcado el techo y ahora nos iríamos al menú, pulsando el botón Set un ratito nos sale el menú de opciones, como veis los diferentes parámetros que podemos programar, y nos iríamos al parámetro D, que sería la histéresis, ¿vale? Volvemos a pulsar en Set para entrar y aquí le colocamos el porcentaje que queremos que se mantenga. Como nosotros queremos que esté, hemos dicho, entre 58 y 60, le marcamos solamente un 2% de diferencia. Vamos a ver si se ha quedado memorizado. Nos vamos otra vez a D y vale, está en 2, perfecto. Volvemos atrás, vale. Una vez que está programado, queremos que esté entre el 58% y 60%. Vamos a hacer la prueba de funcionamiento. Para ello, conectaremos la fuente de alimentación o el alimentador del humidificador Mintmaker, que viene incluido con el Mintmaker, y lo conectaremos a la salida que hemos puesto, esta base del higrostato. Como podéis ver, el humidificador ya está funcionando. Lo vamos a acercar un poquito a la sonda para que pueda recoger la humedad. Ahí, vale. Y como veis, la humedad empieza a subir. Como veis, está tardando un poquito en subir porque al estar en un espacio abierto
la humedad se está expandiendo y entonces, claro, no es lo mismo cuando está dentro de una incubadora o en un sitio cerrado el recoger la humedad. Lo vamos a acercar un poquito. Habéis visto que ha llegado a 60 y en cuanto ha sobrepasado ha cortado. Ahora esperamos que baje de 58 para ver si está bien programado y mantendría la humedad entre 58 y 60, que es lo que nosotros le hemos colocado, ¿vale? El humidificador, como veis, ya está parado. Empieza a bajar. Y lo que queremos es que en cuanto baje de 58 vuelva a arrancar. Vamos a ver si lo hemos programado bien. Y así lo hace. Correcto. En cuanto ha pasado de 58 ha arrancado de nuevo. Pues como veis, de una manera muy sencilla podemos programar tanto este hidrostato y juntarlo con el humidificador Mixmaker que vendemos en nuestra tienda online, y de esta manera pues podemos hacer una manera sencilla de configurar nuestra incubadora casera y que tenga el mejor funcionamiento posible, ¿vale? Os recordamos como siempre que estos artículos que hemos demostrado podéis comprarlos en nuestra tienda online en electroinformática21.com. Os recordamos también que podáis haceros suscriptores de YouTube, porque así podéis estar al día de todos los artículos que vamos trayendo nuevos y también de los videotutoriales o manuales que vamos subiendo de vez en cuando para enseñar un poquito a configurar estos productos. Os recordamos también que podéis seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Google+. Pues un saludo y muchas gracias.